Buenas tardes, soy el licenciado Francisco Javier Maldonado Medina, actualmente cursando la maestría en juicios orales en la Universidad IEXPRO. En esta ocasión hablaremos del análisis de la carpeta de investigación 286/2017, en el estado de Chiapas, México. A tal efecto hablaremos entonces que esta carpeta de investigación se refiere al delito de homicidio en grado de tentativa. En este caso se inicia la carpeta de investigación con fundamento en los artículos 160 con relación a los artículos 163 y 170 fracción 2 inciso B con relación al artículo 21 y 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El imputado en esta carpeta es el ciudadano Gabriel Ángel Jiménez Mendoza, el cual fue detenido al parecer en flagrancia. La víctima Eglaín Robledo Pérez. El lugar donde sucedieron los hechos fue en la colonia Las Granjas. Primer respondiente, el policía tercero Fernando Sarmiento Hernández. Habremos de recordar que como se trata de una carpeta de investigación con un delito en donde se inicia con detenido, tendremos que respetar lo señalado en el numeral 287 del Código Nacional de Procedimientos Penales con relación al artículo 20, apartado B, fracción sexta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debemos tomar en consideración el delito que fue en flagrancia. Por eso consideramos el numeral 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso de nuestro estado de Guanajuato, estableceríamos el artículo 138, en el cual se establece que comete delito de homicidio quien priva de la vida a otro. Con relación al artículo 139, al cual establece que al responsable del delito de homicidio simple se le impondrá de 10 a 25 años de prisión y de 100 a 250 días de multa. El artículo 140 del mismo ordenamiento legal establece que al responsable de homicidio calificado se le impondrá de 25 a 35 años de prisión y de 250 a 350 días de multa. Hay que considerar que como se trata de un delito en grado de tentativa según la carpeta que estamos investigando, la tentativa se integra entonces con dos elementos: el subjetivo consistente en la intención dirigida a cometer dicho delito y el elemento objetivo consistente en los actos realizados por el agente, quien realiza el delito, y que debe ser de naturaleza ejecutiva y tener un resultado no verificado por causas ajenas a la voluntad del activo del delito. Dentro de la misma carpeta de investigación hay una reclasificación del delito que ya hablaremos con posterioridad y se refiere al delito de lesiones. Ahora bien, de conformidad a nuestro Código Penal para el Estado de Guanajuato, en relación al delito de lesiones, según el artículo 142, comete el delito de lesiones quien causa a otro un daño en la salud. Artículo 145 del mismo ordenamiento legal antes referido, se establece que las lesiones que pongan en peligro la vida se le impondrá de 3 a 6 años de prisión y de 30 a 60 días multa. El numeral 150 establece que cuando las lesiones sean calificadas se aumentará la punibilidad de la mitad del mínimo a la mitad del máximo, de la que corresponderá de acuerdo a los artículos antes referidos. Con todos estos antecedentes y estableciendo ya las bases legales en las cuales estamos analizando esta carpeta de investigación, diremos que en la misma se encuentran varias inconsistencias que establecen la misma víctima y los testigos, y entonces estableceremos que en la primera entrevista que se dio por parte de la víctima en el hospital con relación a la ampliación que hace, él establece que estaba sedado, situación que no es acreditable en ningún momento, puesto que para efecto de hacer las manifestaciones referidas con anterioridad, el imputado debió estar y estaba en las condiciones. Si no es así, no se hubiese tomado dicha entrevista. Por lo tanto, las inconsistencias que encontramos en esta carpeta de investigación serían ya en forma concreta las siguientes. La víctima señala en su primera entrevista que dio en el hospital que solo el imputado estaba armado, y posteriormente ya en la ampliación de la entrevista él establece que también al parecer el padre del imputado, de nombre Antonio,
se encontraba armado con con un revólver, pero no establece ni del primero ni del segundo las características de dichas armas. Esa es una. En un segundo punto, él refiere la participación del imputado y de 10 sujetos en la primera entrevista, y sin embargo en la segunda entrevista ya él expresa que eran ya de manera concreta 2 femeninas y 4 hombres, de los cuales incluso son familiares y sabe el nombre concreto y correcto de cada uno de ellos. Refiere también 2 detonaciones de un arma de fuego que realizó el imputado, pero sin embargo no existe en el lugar de los hechos evidencia. Otra inconsistencia que refiere la víctima es que el imputado se encuentra parado frente a él, pero no establece la distancia, siendo que después uno de sus testigos señala que es como aproximadamente 3 metros en la que está el imputado frente a la víctima. Otra de las inconsistencias con las que nos encontramos, que refiere la misma víctima, es que él refiere que hubo detonaciones, 2 detonaciones, pero aquí lo estaban golpeando. ¿Cómo es posible que después en una ampliación de la entrevista él ya hace una referencia directa a que el imputado es el que hizo las detonaciones del arma? Sin embargo, 10 personas promedio o 6 personas lo estaban golpeando. Situación incluso que hasta el padre del imputado lo golpeó con un arma de fuego en la cabeza. Esto lo dejaría aturdido, y sin embargo a él con posterioridad, que es otra inconsistencia, refiere que forcejearon posteriormente a esto, que luego recibe el disparo en su pierna y por consecuencia cae, y ahí siguen golpeándolo estas 6 personas, 10 personas, lo cual no es congruente, porque si él estando golpeado, ¿cómo puede percatarse de que recibe el disparo y quién lo hizo el disparo? Otra de las inconsistencias que se encuentra dentro de la carpeta de investigación es que la víctima refiere que al momento de estar forcejeando con el papá del imputado se tiran 5 balas, por tanto no hay evidencia física de las mismas. Otra de las inconsistencias que refiere o que se encuentra pues en la carpeta de investigación es que en la ampliación refiere la víctima que el imputado sacó el arma de la cintura y le dispara en 2 ocasiones. Aquí la situación es si lo estaban golpeando, si recibió el golpe con el arma del papá, supuestamente del arma del padre del imputado en la cabeza. ¿Cómo es posible que se dio cuenta que había sacado de la cintura el arma y que incluso hasta menciona que se percató después de las 2 detonaciones? Es decir, se percata de 2 detonaciones, se percata, más no que le consta que lo vio directamente y que le dispara. Otra de las inconsistencias es que se encuentran en la carpeta de investigación, y esto es que la esposa de la víctima se encontraba a 150 metros, que se alejó porque su hija corría riesgo. Sin embargo, es una distancia relativamente corta. Al momento de estar viendo la testigo, que en este caso la esposa, suena ilógico que no haya regresado a auxiliar a la víctima, dado que lo estaban golpeando, que le estaban disparando. Sin embargo, ella refiere que lo deja a su hija con otro niño, y en esta ocasión ya va y hace por auxiliar a su esposo. Lo más lógico es que la niña la siguiera, y esto no hay evidencia misma, porque entonces se detendría si la intención en un inicio fue que la niña estuviera salvaguardada en su vida, en su integridad. Entonces, ¿cómo es posible que después sí la suelta y va hacia allá? Porque ahí habría que preguntarnos, porque ella pudo pedir auxilio tanto a vecinos como a personas transeúntes que estuvieran por ahí, o incluso hablar a policía, ¿no? Y esto no lo menciona tampoco la testigo. Otra inconsistencia
es que después llega el supuesto primo de nombre Oscar Azael en auxilio, pero este último, es decir, el testigo, refiere que venía detrás de la víctima, desde el campo de fútbol, lo cual entonces resulta ilógico que si venía detrás, jamás señala que hay una gran distancia, sino que señala que venía detrás. Por consecuencia, entonces pudo auxiliarlo de forma inmediata al ver que lo estaban golpeando. Y no es así, sino hasta que después de que lo amenazan de muerte, hasta después, o sea, se tuvo todo el tiempo para que lo amenazaran de muerte, para que lo golpearan con la cacha o con el arma de fuego en la cabeza, para que lo golpearan, para que le dispararan. Y hasta después de eso es cuando llegan en auxilio, y curiosamente todas las personas que lo estaban agrediendo es cuando deciden retirarse y el imputado correr hacia donde estaba su vehículo y salir con el arma amenazando como que podía dispararla y evadir la responsabilidad. Ahí hay una inconsistencia por parte del primo Oscar Azael, que supuestamente trató de auxiliarlo. Otra inconsistencia es que refiere la víctima que quien lo amenaza de muerte pues no es el imputado. De tal forma, si el que lo amenaza de muerte es el padre del imputado, al parecer, quien también estaba armado, entonces ¿cómo es posible que quien le dispara es el imputado? Pero en dado caso, si fuese esto así, si le dispara, se fue con la intención de matarlo, porque él no hace la amenaza de muerte. Si fuese en última instancia él el que disparó, serían lesiones, mas sin embargo no sería el delito de homicidio. Por lo tanto, no existe. Otro dato importante es que no existen huellas dactilares en el arma, ni tampoco en la camioneta, así como tampoco en el lugar de los hechos. De los dictámenes incluso tampoco hay elementos para poder determinar qué son las huellas dactilares en el arma. No existen tampoco los casquillos. Otro y por último sería al dato, no por ello uno de los más importantes, es señalar que de conformidad a los hechos el imputado estaba frente a la víctima, siendo entonces que el imputado al parecer dispara el arma impactando en la pierna derecha, lo que por lógica podemos entonces inferir que el disparo, si está en esa posición directa y a corta distancia y de frente, que debió, y en la colocación de la víctima, debió entonces disparar o dañar una parte del cuerpo arriba de piernas, o en determinado momento la pierna izquierda, hacer el disparo en la pierna izquierda, es lo más lógico, porque si no entonces tendría que estar inclinado y disparar a la pierna derecha. Es otro de los elementos que pueden ser cuestionados dentro del proceso penal que nos ocupa. Por tal motivo y debido a todas estas inconsistencias, mis conclusiones serían que analizando esta carpeta de investigación 286/2017, establecemos, y con los datos de prueba que existen, que se tienen hasta el momento, manifestar que existen contradicciones de la víctima y de sus testigos, además que debido a la falta de preservación del lugar de los hechos, las periciales no son contundentes para determinar la responsabilidad o culpabilidad del imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa, ya que no se acredita incluso el elemento subjetivo de la tentativa, consistente en la intención dirigida a cometer un delito de homicidio. Además, debemos considerar que por el delito que se inició la carpeta de investigación, debido a la recuperación que tuvo la víctima, se reclasifica el delito por lesiones calificadas graves. Sin embargo, debemos ser enfáticos en que existen elementos que pueden llegar a cuestionar si fue el imputado realmente quien lesionó a la víctima, toda vez que por la falta de evidencia e incluso por las manifestaciones de la víctima en cuanto a que estaba de frente a él al momento de hacer el disparo y a una distancia al parecer corta, este debió lesionar a alguna otra parte del cuerpo o la pierna izquierda. Finalmente, el imputado no era la única persona armada, sino también al parecer era el padre del imputado. Por consecuencia, no sabemos si el arma que
fue detonada y que lesionó a la víctima fue la del imputado, o en este caso la del padre del imputado. Y así estarían mis conclusiones. Ese es el análisis al que un servidor llega para efecto de poder determinar dentro de la carpeta de investigación el análisis al que me llevó esta explicación. La expresa intención de matarlo en caso de que se acredite fehacientemente que el imputado fue el autor de los hechos delictivos. Otro aspecto a considerar es que de las periciales realizadas nos proporcionan los siguientes datos de prueba: que el vehículo no es robado, que el imputado no tiene antecedentes penales formalizados. Gracias.